Hispanos y latinos. ¿Cuál es el origen de estos términos y en qué se diferencian? La manera en que tanto las comunidades como los gobiernos han definido a las personas pertenecientes a las diásporas española y latinoamericana está marcada por una historia compleja y llena de matices. Elegir entre los términos hispano o latino como una forma de identidad es un proceso mucho más complejo de lo que parece, y no se reduce simplemente a aplicar una etiqueta. Una persona cuyos abuelos provienen de España, alguien con ascendencia indígena mexicana, o una persona de una familia brasileña de habla portuguesa, junto con el 19% aproximadamente de la población estadounidense que podría marcar hispano en el censo, podrían identificarse como hispanos o latinos, o incluso decidir no hacerlo con ninguno de los dos términos. Asegurar que la historia del uso de los términos hispano y latino es complicada es quedarse corto. Ambos están rodeados de controversia y confusión. A continuación, se explicará cómo surgieron estos términos, a qué hacen referencia, y por qué muchas personas con vínculos históricos con los territorios colonizados por España y Portugal consideran que no les corresponde usar esos términos. Los orígenes antiguos de los términos hispano y latino. El término hispano proviene del latín hispanicus, que se refiere a español. Los antiguos romanos denominaban Hispania a la península ibérica. En los Estados Unidos, en el siglo XIX, se comenzó a utilizar la palabra hispano para describir a las personas descendientes de los españoles que se habían asentado en el suroeste del país antes de la anexión estadounidense. Sin embargo, hasta el siglo XX, el término hispano se usaba principalmente para hacer referencia a cosas relacionadas con la antigua España. El término latino también tiene sus raíces en el siglo XIX. Como una forma abreviada de latinoamericano, fue acuñado cuando varias antiguas colonias españolas proclamaron su independencia en la década de 1850. Este término, de carácter panacional y panétnico, buscaba resaltar las similitudes entre las naciones que alguna vez formaron parte del Imperio Español. Chicanos y boricuas. Dos términos para nombrar a mexicanos y puertorriqueños. Con el paso del tiempo, y los cambios en la composición racial y étnica de Estados Unidos, las personas de la diáspora española y latinoamericana solían identificarse según su lugar de origen nacional. En el contexto de la creciente conciencia racial de la década de 1960, dos grupos específicos, los estadounidenses de origen mexicano y los puertorriqueños, crearon una nueva terminología para referirse a sus nacionalidades, chicano para los mexicanos y boricua para los puertorriqueños. Los chicanos, un término que, según algunos estudiosos, probablemente proviene de la pronunciación mexicano de la palabra mexicano por parte de algunos indígenas, adoptaron esta palabra para expresar su orgullo de ser mexicano-estadounidenses. De manera similar, algunos puertorriqueños comenzaron a llamarse con orgullo boricuas, en referencia al nombre indígena de la isla, Boriquén o Boriquén. Según el historiador Ramón A. Gutiérrez, tanto los chicanos como los boricuas buscaban la sucesión y la soberanía nacional como antídoto a sus historias de segregación y marginación en Estados Unidos. Sin embargo, cuando los estadounidenses de origen puertorriqueño, cubano y mexicano, entre otros, intentaron expandir su lucha por los derechos civiles, introducir cambios políticos y obtener fondos para sus esfuerzos en las décadas de 1960 y 1970, se enfrentaron a un gran obstáculo: la falta de datos sobre la situación de sus comunidades. En ese entonces, cuando el gobierno recogía información sobre raza o etnia, solo existían tres categorías: blancos, negros y otros. En el censo de 1930, el gobierno intentó sin éxito realizar un análisis de la población vinculada a la diáspora latinoamericana, al incluir a los mexicanos como una tercera raza. Sin embargo, este término fue utilizado solo una vez, ya que su propósito era medir exclusivamente a las personas relacionadas con México. Cuando los activistas de los derechos civiles observaron los logros del activismo negro, se dieron cuenta de que una herramienta clave en su lucha había sido la recopilación de datos demográficos específicos sobre sus comunidades.
que luego utilizaron para conseguir financiación y lograr cambios legislativos. Sin embargo, los activistas mexicano-estadounidenses tuvieron dificultades para adoptar esta misma estrategia, ya que la Oficina del Censo clasificaba a las personas de ascendencia mexicana principalmente como blancos, agrupándolos junto con las personas de ascendencia europea. Como respuesta, el Consejo Nacional de la Raza, una organización chicana defensora de los derechos civiles, presionó durante toda la década de 1960 para que se realizara un recuento nacional de las personas vinculadas al idioma español y a los países latinoamericanos. El Censo de Estados Unidos y el origen español. En 1976, el Congreso aprobó una ley que requería a los departamentos federales recopilar y publicar estadísticas relacionadas con la situación económica y social de las personas de origen hispanohablante, cuyos orígenes se remontaban a México, Puerto Rico, Cuba, países de América Central y del Sur, y otras naciones de habla hispana. Para el censo decenal de 1980, esta legislación se tradujo en una pregunta sobre si la persona era de origen o ascendencia española. Fue el primer censo que buscó realizar un recuento oficial de los estadounidenses hispanohablantes. En un esfuerzo por familiarizar a la población con la nueva categoría español, hispano, la Oficina del Censo de Estados Unidos y la cadena Univisión, la primera red nacional de televisión en español, colaboraron en anuncios de servicio público y campañas publicitarias que ayudaron a aumentar la popularidad del término. Sin embargo, el término hispano presentaba varias limitaciones. No solo confundía a los hispanohablantes con una sola raza o etnia, sino que también lo vinculaba a España, un país europeo que había colonizado muchos de los países latinoamericanos. Para algunos, España era más apropiado describirlo como un país europeo, lo que hacía problemático el uso del término hispano en este contexto. Además, el término excluía a aquellos de América Latina que no hablaban español, como los indígenas y los lusoparlantes de Brasil. También hubo críticas ideológicas hacia el término hispano, debido a su parecido con un insulto racial utilizado primero contra los trabajadores panameños y luego contra los descendientes de mexicanos y otros latinoamericanos. Por otro lado, para algunos, latino parecía ser una opción más adecuada, ya que eliminaba algunas de las complejidades de hispano, y su falta de vínculos coloniales con España aumentaba su atractivo. Este término apareció por primera vez en el censo decenal de 2000. Sin embargo, para otros, latino aún presentaba muchas de las mismas dificultades, especialmente cuando se usaba de manera generalizada. Además, la versión de género neutro latinx, que surgió en la década de 2000, también ha recibido críticas. La identidad es multidimensional. Según la socióloga Nancy López, directora y cofundadora del Instituto para el Estudio de la Raza y la Justicia Social de la Universidad de Nuevo México, una de las dificultades radica en que ningún término puede abarcar la complejidad de un grupo tan amplio de personas. Aunque los términos como hispano se utilizan con frecuencia para referirse a personas con vínculos históricos con la colonización española, la lengua española o América Central y del Sur, estos términos panétnicos también son empleados por algunos como una forma de abreviar raza, una construcción social que tiene más que ver con la apariencia de una persona que con su origen real. López enfatiza que pretender que todos los latinos tienen el mismo estatus racial es ignorar la realidad de una pigmentocracia. Es decir, el estatus social y racial de una persona, tal como lo perciben los demás, no siempre corresponde con su autoidentificación. Tu autoidentidad no es un sustituto de tu identidad social, afirma López. En un mundo ideal, las personas serían capaces de definir su identidad de manera personal, al mismo tiempo que reconocen un descriptor racial o étnico que se alinee con lo que ella denomina su raza callejera, o el estatus racial que otros les asignan según su apariencia. López y otros están abogando para que el gobierno federal adopte nuevas formas de categorizar la autoidentificación y la raza asignada. Sin embargo, hasta que eso suceda, latino e hispano siguen siendo términos populares para referirse a un grupo diverso.
Las preferencias sobre qué término usar varían entre las personas según una encuesta de Pew Research de 2019. El 47% de los adultos definidos como hispanos en el censo prefieren utilizar términos relacionados con el país de origen de su familia, como dominicano o mexicano. El 39% prefiere hispano o latino, mientras que el 14% restante se identifica simplemente como americano. La identidad es multidimensional, dice López. Tenemos que intentar crear puentes de comprensión y empatía hacia las personas que son diferentes a nosotros. Exactamente, lo que López subraya es que la identidad no puede reducirse a una sola categoría o etiqueta. La identidad de una persona es compleja, influenciada por una serie de factores, como su historia personal, cultura, etnia y las percepciones sociales que enfrentan. Al intentar agrupar a tantas personas diversas bajo términos como hispano o latino, se corre el riesgo de simplificar demasiado las experiencias individuales y de pasar por alto las diferencias significativas entre ellas. Lo que López propone es fundamental: construir puentes de entendimiento y empatía hacia aquellos que no comparten nuestras mismas experiencias o perspectivas. Al reconocer y respetar las diferencias, podemos promover un entorno más inclusivo, donde cada individuo pueda definirse a sí mismo de manera auténtica, sin las restricciones impuestas por categorías impuestas externamente. Es una invitación a la apertura y al diálogo, lo que puede conducir a una sociedad más cohesionada y comprensiva.